comentó la idea. Listo. Bueno, pues para hablar de Unamuno, lo primero que habría que hablar es cómo salió el proyecto de Unamuno. Yo tengo una buena relación con Daniel, el editor de Carten. Es una persona que es un placer hablar con ella, no solamente por lo ameno de su conversación, sino por el vasto conocimiento del mundo del cómic que tiene. Además, no solamente desde un punto de vista lector, sino también un conocimiento que tiene como editor, ¿no? Entonces estuvimos en una presentación, tiene también una librería, Carten Verso, y bueno, pues estuvimos hablando, ¿no? Pues, del humano y lo divino, de todos los temas así que tenía en mente, y estuvimos hablando sobre un cómic que tengo yo muchas ganas de, de realizar, o por lo menos de volver a tocar, porque ya lo hice una vez, que es las misiones pedagógicas. Yo ya hice un TVO sobre las misiones pedagógicas, pero es algo que me tiene fascinado y que quiero volver a tocar, ¿no? Quizás ya más fuera del universo 36, sino que sea algo más estilo, por lo menos más cercano a la novela gráfica. Cosa que aquí, que cuando me di cuenta, unos amigos creo que han hecho algo tan maravilloso que yo creo que ya me da hasta cosa volver a tocar las misiones pedagógicas, porque el tebeazo de San Marcao o López Cruse y, es magnífico. No sé si lo conocen. Pues ya digo, tocan las misiones pedagógicas, y la verdad que bueno, que no sé yo si estaría a la altura de hacer un cómic como lo han hecho ellos. Yo intenté venderle la idea a Daniel de las misiones pedagógicas, pero él me dio un par de requiebros y me comentó la posibilidad de hacer un cómic sobre Unamuno. Carten es de Salamanca, Daniel es de Salamanca, y creemos que bueno, que sería bastante funcionaría bien un cómic sobre Unamuno. Esto fue una idea, una simple idea, no, no fue malo. Lo que pasa es que yo de las ideas, me dan en la mano y cojo el brazo y el cuerpo entero se hace falta. Así que a los 2 o 3 días yo ya tenía páginas de guión y al dibujante. La elección del dibujante, bueno, pues fue, la verdad que ya lo tenía muy claro. Yo trabajé con Carlos Ebles, el dibujante. Coincidimos trabajando en la biblioteca municipal. Yo trabajo en la biblioteca municipal de Carmona, de monitor de animación, y a él lo contrataron en un programa de empleo, esto de 6 meses para jóvenes. Lo contrataron y bueno, pues los dos coincidimos, que nos gustaba el cómic. Era algo que, oye, empezamos a hablar. Yo era más de pijameo, de superhéroes, y él era más de fancinero, más de fanzine y esto. Pero me gustó mucho su estilo, un estilo así muy simbólico, desbarazado. Y cuando pensé en el cómic de Unamuno, digo, mira, pues Carlos lo abordaría. Yo creo que la idea que tengo es la idea de Carlos. Se lo propuse, se subió la idea al barco y empezamos a hacer un par de páginas que le mandamos a Daniel, y la verdad que le gustó mucho. Le gustó mucho. Yo, como ya aquellos que me conocen, yo hacer una biografía al uso, pues no me sale. Es decir, yo, si tengo que hacer un cómic biográfico, no lo voy a hacer al uso, no voy a hacer algo que parezca un libro de texto, porque no me sale. Es algo, no sé, intento dar siempre un enfoque diferente. Aquí, por ejemplo, pues toda, toda la biografía de Unamuno, pues la hago a través de una conversación entre una mujer que se encuentra a Unamuno, y paseando por las calles de Salamanca, pues la verdad
que van rememorando la biografía de Unamuno. También quise huir de algo que fuese algo impersonal, es decir, una soltar, contar datos, fechas, sin ningún tipo de trasfondo, ¿no? Yo este cómic lo que quería era acercarme al Unamuno más persona, más, eh, más humano, ¿no? Pues sus miedos, aquello que le preocupaba, aquello que a la gente con la que amó, a la muerte de su hijo, es decir, a la parte más humana de Unamuno, porque claro, Unamuno siempre lo tenemos como que, bueno, es un mito, ¿no? Es filósofo, escritor, rector, eh, personificación de una ciudad como Salamanca, pero mucha gente desconoce, o sea, Unamuno persona, ¿no? Que es lo que sentía, qué es lo que pensaba. Y bueno, pues esa es el Unamuno que yo me he querido acercar durante esta obra. Como ya he dicho, yo creo que Unamuno y Salamanca son dos personajes, de hecho son los dos únicos personajes de todo el libro, Salamanca y Unamuno. Y entonces he querido pues retratar también la ciudad de Salamanca, una ciudad que la verdad que tiene, es maravillosa y sus calles tienen una personalidad propia, sus edificios, ese color de la piedra de Villamayor. De hecho, el cómic, si lo veis, está, cuando lo pensamos pues en blanco y negro, ¿no? Pero aquí el buen hacer de Daniel, el editor, propuso de darle un fondo así como amarillento, eh, recordando a la piedra de los edificios de Salamanca. Así que, bueno, pues yo creo que fue todo un acierto en el que Daniel pues estuvo muy acertado y creo que la edición, no solamente por el color de papel, sino por la edición, Carten trabajado sus ediciones a un nivel Dios. Trata muy bien a sus trabajos y yo creo que la edición es perfecta. Bueno, pues con Carlos estuvimos trabajando. Una cosa que tiene Carlos es que, aunque su dibujo es desbarazado, es casi simbólico, ¿no? Saltándose cualquier regla anatómica, ¿no? Pues una cosa que tiene Carlos es que los edificios sí los clava, y aquí es tan importante clavar los edificios, la arquitectura, como es incluso más importante que sea reconocible un edificio que el propio Unamuno, porque Unamuno yo creo que con unas gafas, un sombrero y ya tienes dibujado un Unamuno. Entonces, pues aquí esa dualidad en la que Unamuno, los personajes, las personas son uh, casi simbólicos, y en cambio los edificios, las calles son totalmente reconocibles y entonces jugamos con esa fórmula. De hecho, en la misma portada se ve que está todo, todo perfectamente en los edificios, perfectamente dibujado. Una de las cosas que, por ejemplo, si alguna vez me han preguntado sobre la portada es: Unamuno está cayendo, está siendo abducido, va hacia abajo, hacia arriba. Digo, bueno, pues en realidad no es algo que pensamos, pero yo creo que más que incluso cayendo, subiendo, está como sostenido, ¿no? En el aire. Más cosas sobre el cómic. Una vez ya tuvimos la historia hacia dónde lo quería enfocar. No puedo hablar mucho de lo que es la historia, porque si no daría mucho spoiler y daría mucho del final del cómic, porque
es un, como digo yo, un final o los Shyamalan, ¿no? Tienes que leértelo y no puedes hablar de él porque si no pierde toda la gracia del cómic, ¿sabes? Entonces no puedo hablar mucho de lo que es el final o de quién es esa mujer que se encuentra en Unamuno, pero sí puedo hablar a lo mejor de cómo encarar el personaje. Fue difícil porque um, el cómic está hecho en primera persona, es el propio Unamuno quien va hablando. Y encontrar una voz para ese personaje tiene que ser la voz de Unamuno. No puedes, o sea, cuando tú lees este cómic y lees a Unamuno hablar, tienes que decir, me lo tengo que creer. Es decir, yo me tengo que creer que ese es Unamuno, que no es Rafa el que está escribiendo y dándole voz a Unamuno, sino que él tiene que tener su propia voz. Y eso es al mayor reto que me encontré, porque bueno, era algo que era difícil de encontrar esa voz para este personaje, porque todo el mundo conoce al personaje de Unamuno. Entonces, cómo habla debe ser creíble, ¿no? Y bueno, yo creo que ese reto, pues, los lectores, que son los que bueno, en realidad son dueños de la novela gráfica, del cómic, cuando yo lo termino, pues la verdad que he tenido muy buenas críticas en ese sentido, en que, bueno, pues al final Unamuno, pues parece Unamuno, se mueve como Unamuno. Ya oler como Unamuno no lo sé, pero huele muy bien a tinta. Entonces, ese reto creo que lo he logrado. Es la gente cuando lo lee está muy contenta. Y además teníamos otro reto con este cómic, porque cuando Daniel ya lo tuvo, lo estuvimos ya viendo para la edición, le propuso a la Universidad de Salamanca una coedición. El mundo del cómic somos tan pequeño, tan cerrado, algo tan, tan pequeño, que claro, para que las autoridades, las instituciones, pues te echen cuenta, siempre es muy gratificante. Y que una institución como la Universidad de Salamanca, una vez vieron el material y lo leyeron, pues tomaron la decisión de realizar una coedición. Este es un cómic que está coeditado por Carten y la Universidad, la USAL, la Universidad de Salamanca. Esto para mí fue muy importante, porque es llegar a una institución que oye, tiene el largo recorrido y un gran prestigio. Y que tu cómic se encuentre en la librería de la universidad es algo muy gratificante, ¿no? Y no solamente como autor, sino como aficionado y defensor del cómic, que lleguemos a sitios, ¿no?, donde era difícil llegar. Yo muchas veces digo que yo hago cómics para la gente que no son lectoras acérrimos de cómics. ¿Por qué? Porque intento abordar o personajes o temas que se salen de lo típico del cómic, ¿no? Y llegar a otro público. Por ejemplo, estoy viendo de aquí, pues, de Miguel de Molina, que es un cómic a lo mejor al lector de superhéroes o al lector de mangas, pues a lo mejor no llega a él, pero a la gente que es aficionada a la copla, a la memoria histórica, al personaje de Miguel de Molina, pues a lo mejor sí llego a ellos y descubren el cómic y les gusta. Cuando voy a ferias del libro, voy a salones, pues la gente a lo mejor que pasa, que son lectores de cómics, no se acercan a estos cómics, pero en cambio lectores
que le gusta el tema o le gusta el personaje, pues a esos sí los capto, sí los tengo porque yo creo que, que es una forma también de divulgación del cómic. Mira, el último salón del cómic de Zaragoza, pues mmm, me llevé la grata sorpresa que, que Unamuno estaba entre los que más habían vendido en Carten, teniendo Carten un catálogo para amantes del cómic muy refinado. Es decir, hay gente hay lectores que Carten tiene un catálogo muy, muy lleno de exquisiteces para el aficionado al cómic. Bueno, pues ahí se coló Unamuno que en un primer lugar jugaba fuera de casa. Daniel y yo sabíamos que este cómic iba a tener evidentemente buena acogida en Salamanca. Juan Casa, Salamanca y Unamuno está muy internacionado. Ahí sabíamos que iban a tener unas buenas ventas. Pero la sorpresa, grata sorpresa, ha venido cuando hemos visto que ha tenido también acogida más allá de Salamanca. ¿Sí? Entonces, nos ha sorprendido pues que haya tenido esta acogida, incluso en algunas listas de lo mejor de lectores de cómics, pues lo mejor del 2010, perdón, del 2020, de 2025, pues ha sido, pues lo han incluido. Y para mí ha sido una grata sorpresa de cómo está funcionando. Incluso más allá de las librerías de cómics, librerías generalistas. Yo tengo un reto que es llevar el cómic a librerías generalistas, porque y huir un poco del reducto de, de, de las librerías especializadas. Yo no tengo nada en contra de ellas, por Dios, pero no sé, a la librería especializada va ya conversos, gente que va buscando cómics. Es decir, y yo soy muy de predicar en el desierto, predicar a no conversos. Yo ya para decirle a este hombre que lea cómics es como decirle, yo ya soy, si yo ya, yo siempre he dicho que los políticos equivocan su talle en los mítines y estas cosas. Deberían dar mítines para aquellos que no le votan. Predicar, llenar una plaza de toros de gente que te va a votar, digas lo que digas, hagas lo que hagas, pues es una tontería. Deberías ir a convencer a gente que en principio no te iban a votar. Pues a esto es igual, ¿no? Yo voy a predicar, a convencer a gente que no le encomia, ¿no? Muchas gracias, muchas veces. Tú me has visto en mis labores, mis labores de comerciales, ¿no? Cuando estoy hablando con una persona, lo primero que te dicen, no, yo no leo cómics. Cuando voy, oye, perdone, ¿puedo hablar de un cómic? Y lo primero que te dicen, no, yo no leo cómics. Bien, pues ese es mi reto. Ahora vamos a intentar convencerte de que leas un cómic. Entonces, pues yo siempre intento acercar ese cómic a la gente que no leen, ya sean niños o ya sean personas mayores. Yo con este Miguel de Molina, con el que antes del Imperio Argentina, yo siempre cuando veía cierto target, ¿no? de objetivo, decía, bueno, pues este cómic le puede gustar, le puede acercar, es una forma de acercar también al cómic. Muchas veces eh, solamente hay que dar con la tecla, con el cómic, con la persona, que puede ser el objetivo. Yo muchas veces en las ferias del libro, por ejemplo, pues dependiendo quién vea que pase, digo, uy, a este le voy a colocar a este le voy a colocar otro, a este le voy a colocar, dependiendo de lo que, de lo que haya yo analizado, ¿no? Digo, uy, esta persona, pues seguro que a lo mejor le puedo colocar tal cómic porque veo que su forma de pensar puede estar más cerca de uno o de otro. Bueno, pues
con Unamuno, ya digo, nos ha llevado una grata sorpresa, está funcionando muy bien. Además, como dice Daniel, no es un cómic que vaya a estar fuera de lugar pasados 5, 6, 7 meses. Siempre va a tener su goteo y siempre va a tener su público, ¿no? No es un cómic de esto que aparecen y a los 3 o 4 meses sabes que la vida de este cómic va a ser etérea y muy rápida, que es una de las cosas que, bueno, yo creo que no solamente en el cómic, en el libro, lo rápido que va el mercado y lo poco de vida que tienen los libros. Ahora mismo, tanto cómic como libro, ¿cuánto puede durar? ¿3 meses? Puede estar 3 meses en una estantería y a los 3 meses. ¿Por qué? Porque inmediatamente hay otro que va. Es algo de quítate tú para ponerme yo, porque es que directamente no hay espacio en la estantería para tanta novedad. Entonces es directamente, pues, va pasando cada 3 meses, es un ciclo que van pasando y que la verdad que, bueno, da un poco de vértigo, ¿no? Yo como autor, pero también de vértigo uh, como editor, bueno, y como librero ya ni os cuento porque debe ser un trabajo de auténtico, una vorágine de novedades cuando llegan esas cajas y cajas y cajas y no sabes entonces tienes que hacer incluso una labor de pitonizo, ¿no? A ver qué funciona, de todo esto que va a llegar en la caja, ¿qué puede funcionar? ¿Qué es lo que voy a vender en realidad? Es cuestión de pitonizo y de saber de que, claro, evidentemente todo no cabe en las estanterías. Entonces, el mercado tal como está es un poco... Y encontrar un cómic que, bueno, que sabes que siempre va a estar ahí, va a tener público al que se va a acercar, pues es también trato de que no va a hacer eso, que no va a ser algo que va a estar presente en 3 meses. Siempre los unamunianos son gente muy... que los hay, es decir, hay unamunianos, gente muy celebrada de Unamuno bueno, que la verdad que son muy exigentes. Yo me he encontrado en presentaciones con gente que han ido a hacer daño. ¿Y esto dónde te ha pasado? ¿Y esto tal? Y digo, mira, yo ante gente cuando han ido, oye, pues esto qué, esto para pillarte, digo, mire usted, esto tiene aquí el sello de no solo la editorial, sino la Universidad de Salamanca y la Casa Museo de Unamuno. Estos 3 sellos ya te dan una calidad, un sello de calidad y que lo que está aquí expuesto es totalmente cierto y tiene su sello de calidad con los 3 sellos que tienen, ¿no? Y bueno, pues nada, recomendar evidentemente la lectura de Unamuno. Para mí, yo me implico mucho cuando estoy haciendo un cómic. Soy muy de transmitir más que de conocimiento, de transmitir sentimientos. Siempre intento que mi cómic transmita, aunque ya sea pues contando una biografía, contando un hecho histórico o lo que sea, pero lo primero que intento es transmitir, ante que datos, transmitir sentimientos, ¿no? Transmitir que cuando alguien llegue a se acerca al cómic, pues empatice, ¿no? con la historia y con el personaje. Y yo con Unamuno, pues la verdad que me conquistó y me absorbió, ¿no? Es un personaje único, con toda su controversia, porque es un personaje, pero como él decía, si los demás están equivocados, yo no tengo la culpa, el acertado soy yo.
Entonces ese es lo que podría decir de Unamuno. Sí. Y eso, pues que para mí es un personaje que me ha marcado y tengo dentro de mi obra creativa, creo que hay un antes y un después de este cómic, porque creo que es una de mis mejores obras. Espero eso, claro, como siempre digo, yo cuando escribo un cómic, cuando edito un TVO, el TVO deja de ser mío. Yo ya lo único que he hecho es escribirlo, ya no es mi TVO, es el cómic, la gráfica, como se quiera llamar, del lector. Y el lector es soberano y magnánimo y todopoderoso. Así que ellos son los que tienen que hablar. Y nada, pues si tenéis alguna preguntilla o algo que comentar, pues momento fatídico de... A mí, más que una pregunta, es una observación que no sé si estarás de acuerdo. Yo a mí me gusta comparar, aunque son dos personajes completamente diferentes, pero en lo literario y en lo político, a Unamuno y a Chávez Nogales. En el sentido, aunque son completamente literatura, completamente diferente, sí. En el sentido de que los dos, uno más que otro, porque Unamuno al principio apoyó a la República y después apoyó el golpe, y Chávez Nogales nunca apoyó el golpe, pero criticó la República. Criticó la República y sin apoyar el golpe, pues bueno, criticó evidentemente lo que es el golpe, pero criticó la República. Me resulta curioso que Unamuno, habiendo sido más crítico con la República que Chávez Nogales, porque encima Unamuno apoyó el golpe, Unamuno es una figura histórica a la que la izquierda le ha perdonado eso y se le ha hecho suyo, igual que la derecha, gracias a que apoyó el golpe, aunque después renegó del golpe, le ha hecho suyo. Y con Chávez Nogales, tanto la izquierda como la derecha han renegado históricamente siempre de él. Ahora, afortunadamente, gracias a que se está reeditando su obra y se está, digamos que, se le está apreciando un poco. Pero me ha resultado curioso cómo a Unamuno tanto la izquierda como la derecha le perdonan eso y se le intentan apropiar, quizás por su carácter más intelectual y de filósofo. Ya sabes, Nogales, como era un simple periodista, se ha renegado de él siempre. No sé si opinas igual que yo en ese sentido, cómo se ha tratado injustamente tanto la izquierda como la derecha a los dos, sobre todo más la izquierda, porque quizás Chávez Nogales, que era un hombre de izquierda reconocido y nunca apoyó el golpe, la izquierda le ha renegado de él simplemente por decir lo malo que tuvo la República y lo malo que hubo en el Madrid de la guerra con las checas y eso. La Entonces, represión, el terror rojo, que también existió, es que claro, Entonces me resulta curioso por qué la izquierda, Unamuno, que sí apoyó el golpe, lo que has dicho tú, lo apoyó específicamente el golpe, la izquierda sí le perdona, gracias a que después se dio cuenta del error suyo, apoyó el golpe, y a Chávez Nogales, pues la izquierda le ha tardado tantos años en perdonarle, parece que ahora están un poco... Parte de la izquierda no la va a perdonar, ¿vale? Pues te comento mi opinión, porque yo no pontifico, es mi opinión. Vamos a ver, Unamuno es un símbolo, un símbolo de la intelectualidad, una de las mayores intelectuales que teníamos en la época. Es decir, estuvo nombrado varias veces en el Run Run para el premio Nobel, y de hecho su poca predisposición política hacia un lado al otro siempre jugó en su contra. En su enfrentamiento, siempre yo lo he visto que era un hombre que se enfrentaba al poder, daba igual que fuese la izquierda, la derecha, una monarquía. Él siempre tenía problemas con el poder porque veía que no se ejercía de la manera responsable que él creía que debería ejercer. Estuvo en contra del rey, estuvo en contra de Primo de Rivera, estuvo en contra estuvo muy ilusionado con la República. Él fue el que anunció la República en Salamanca, ante una plaza abarrotada. Él se desengañó mucho de esa república de vaivenes, de desórdenes, de enfrentamientos, de esta política del y tú más, como ahora. Entonces, él tenía mucha ilusión por esa república, vio que aquella república era un patio de colegio de niños que se tiraban piedras, que se daban zancadillas, vamos a ver, pero
esto no es por lo que yo me había dado la cara, ¿no? Vio en el golpe de Estado, iluso él, yo creo que pecando un poco de iluso, ¿no? De decir, bueno, pues esta gente van a instaurar una república, van a hacer una limpia, ¿no? En el sentido de que van a instaurar la república, porque él creía que ese golpe de Estado era para encauzar la república, restaurar el orden, ¿no? Él creía que, bueno, esto va a llegar, claro, y cuando vio que aquello, no, esto es para instaurarse ellos, evidentemente, rechazó, condenó. Él aceptó y condenó. Hay un episodio en el cómic que en una misma página le quitan el cargo de rector, se lo restauran para volvérselo a quitar. Esto en 3 días o en 4. Es algo que... porque eso, entonces él creía eso, que iba a ser por la república. Pero como tú dices, ambos lo querían junto a él como símbolo. De hecho, en cuantito que muere, la falange va y lo organizan, o sea, raptan el cadáver para hacer lo suyo. En contra de la familia, es decir, ellos cogen a un caliente, lo instauran como un símbolo, ¿no? del régimen, ¿no? De la intelectualidad del régimen. Entonces, esto incluso en contra de la familia. Después, las izquierdas, hablo de las izquierdas, pues como tú dices, lo perdonan todo porque es un símbolo y ese símbolo hay que mantenerlo. Y antes de que me lo quite el otro, me lo hago mío. ¿Vale? Me lo hago mío. Y Chávez Nogales dio cera para la izquierda y para la derecha. Y yo creo que estamos todavía siendo... ¿Se puede decir gilipollas? Sí. Perdón, sí, pero gilipollas, creyendo que la derecha, o creyéndose la derecha, que era aquella derecha, y creyéndose la izquierda, que era aquella izquierda. Vamos a ver, yo creo ya que somos muy mayores democráticamente para saber que y mal vamos, o sea, que si la izquierda se considera heredero de aquella izquierda, PCE, del anarquismo, o sea, herederos directos, como la derecha que se crea que son herederos directos de la falange. Oh, vamos a ver, yo creo que hay que saber y establecer límites. Aquella de izquierda fue aquella izquierda, aquella derecha fue aquella derecha. Y creer que si alguien escribió contra la violencia ejercida por el Partido Comunista, por los anarquistas, por milicianos, es escribir contra ti, contra tu pasado. No, este hombre denunció unos hechos en sus cuentos de una manera preciosa. Los cuentos de Chávez Nogales tienen unos matices humanos tremendos. Lo digo con convencimiento porque yo estoy haciendo lo estoy adaptando, ¿no? Al cuento de Chávez Nogales al cómic, y te encuentras con historias humanas terribles. Personas humanas que eran devoradas por la guerra, no solamente por la guerra, sino por ese sistema de enfrentamiento que ha habido, de trincheras, ¿no? que había. Entonces, pues, me encuentro, cada vez que termino una obra suya y la adapto, una desazón y una desolación interior bastante... Necesito unos días de recuperarme cuando termino, necesito recuperarme. Y si yo si yo estoy adaptando sus cómics en unos tiempos como ahora, ¿qué debería pensar él cuando escribió esos cuentos? Y esa forma de escribir, una persona que debería sentirse tan desolada y la verdad me lástima. Yo descubrí a Chávez Nogales
bastante joven, de casualidad, porque yo no sabía ni quién era Chávez Nogales. Y yo antes de los 20 años leí A Sangre y Fuego, de casualidad, o sea, cayó A Sangre y Fuego y en mis manos y lo leí. Te da una visión completamente encima con la edad que yo tenía y con mis ideas posicionadas hacia un lado. Te revoluciona un poco, la verdad, te revoluciona un poco porque dices, espera, esto, cuidado aquí. Y entonces descubrí a Chávez Nogales. Yo siempre digo que el prólogo de A Sangre y Fuego es de lo mejor que se ha escrito, el prólogo. Sí, los cuentos son maravillosos. El prólogo de A Sangre y Fuego es de lo mejor que se ha escrito en el siglo XX en España. La gente me llama exagerado, la gente... El prólogo. Yo creo que el prólogo debería ser de lectura obligada en los institutos. El prólogo, ya no te digo el cuento, pero lo que es el prólogo. Creo que la literatura española, los años 60, 70 le debe mucho a Chávez Nogales. Yo creo que hay mucho de esta literatura social de los años, que le debe muchísimo a Chávez Nogales, por lo menos de mi, La Colmena, toda esta literatura, Carmen Laforet, en su libro Nada. Creo que hay mucho de Chávez Nogales ahí, mi punto de vista. Entonces, creo que eso, pero a lo que tú me has preguntado y que nos hemos ido un poco, yo creo que evidentemente la derecha no es un personaje, es un republicano de izquierda convencido, que denuncia por eso la violencia. Que es curioso, pero claro, que la izquierda es que él nunca apoyó el golpe de la derecha y sin embargo la izquierda... Pero claro, es un mito. En cambio el otro era un simple periodista encima, perdón, mosca cojonera, que no le hacía. Después tengo la impresión también de que en su día, sobre todo por la falange, bueno, más allá de que era de derecha, de extrema derecha, digamos que era la parte más social y cultural de aquellos que se unieron para dar el golpe. Con el tema Unamuno no piensas que a lo mejor, pero esto es una suposición mía, que todavía se sentían un poco culpables por el tema de García Lorca y no podían permitir que Unamuno cayera, porque está claro, eso es la falange era muy defensora de García Lorca, y incluso falangistas intentaron evitar. Dentro de la falange había muchos intelectuales. Claro. Entonces, ¿no piensas que quizás la postura que tomaron con Unamuno fue quizás porque tenían un complejo de culpa por lo que había pasado meses antes con Lorca? Vamos a ver, pues primero hay que separar, porque claro, la gente cree que la falange eran los que actuaban como brazo armado, violento. Había un dicho que el ejército conquista, la falange limpia. Que en cierta parte de los pueblos pequeños era así. Era así, es los pueblos pequeños era así. Era así, la falange conquista, el ejército conquista, la falange conquista. Lo que nos pasa es que, claro, nos hemos quedado con la mentalidad del falangista, pero había una intelectualidad que era falangista. Sánchez Mazas, por ejemplo. Entonces, había una intelectualidad que estaba muy ligada a falange. Digamos que era la cabeza pensante de falange, lo que daba un cuerpo teórico más los camisas viejas que la nueva falange que se afilió al empezar la guerra. Entonces, claro, con los intelectuales de falange, para ellos Unamuno era el culmen uno de los cúlmenes del pensamiento español del momento. Y creo que querían ganárselo a su causa, ¿vale? Y aún tenía ese respeto, ¿no?, del viejo profesor. En cambio el otro era Federico García Lorca, era el joven. Fíjate tú, hasta en eso, ¿no? Sí. Hay una diferencia. El joven que movía, ¿no?, a la gente, y el otro era el viejo profesor. Entonces, al viejo profesor siempre se le debe un respeto y yo creo que por eso la figura de Unamuno
siempre fue muy respetada, ¿no? Por esa imagen de viejo profesor. En cambio, Lorca, pues era más el joven recalcitrante, ¿no? Que representaba pues las ideas del pueblo, ¿no? Lorca siempre estuvo apoyado al pueblo, muy. Entonces, yo creo que la diferencia fue esa, ¿no? Que incluso ya hasta la misma edad, ¿no? Hasta el mismo símbolo que representaba Unamuno era ese, el viejo profesor que el principio de autoridad, ¿no? Cuando nacimiento los clásicos eran el principio de autoridad. Si lo decía Platón, lo decía Aristóteles, es que era verdad. De hecho, recordamos el libro del nombre de la rosa. ¿Por qué era tan peligroso ese libro? Es que era el principio de autoridad. Si una autoridad decía que la risa era sana, es que tenía ese principio, ¿no? Se podía... En cambio, aquí la voz de Unamuno tenía ese principio de autoridad. Entonces no se podía denostar a un personaje como Unamuno. En cambio, pues sí se podía dar de lado a un personaje que aún no se había convertido, porque te das cuenta que eso todavía no había enraizado su pensamiento, su obra tan profundamente como la de Unamuno. No sé si me he ido por los cerros. No. O eso. Entonces ahí yo creo que sí, que Unamuno tiene ese halo que le salvó de la ignominia, ¿no? Por parte de la dictadura. También la necesidad quizás de la derecha de tener intelectuales de su lado, porque la mayoría de los intelectuales pues apoyaron a la República, apoyaron y hay un libro buenísimo, creo, lo leí, gracias a ese libro me acerqué a Chávez Nogales. Javier Cercas, no es Javier Cercas, no recuerdo, que se llamaba La guerra y la pluma, bueno, no recuerdo, lo leí hace mucho tiempo. Las almas de las letras. Sí, y que hablan de todos esos intelectuales. De Trapielo. De Trapielo, efectivamente, de Trapielo, efectivamente. Ahí es donde yo descubrí a Chávez Nogales, en ese libro, y le busqué. Y te habla de se centra en los intelectuales que apoyaron a la derecha y durante la dictadura, en los escritores de la dictadura. Se centra primero en los intelectuales que apoyaron a la derecha y después en todos los escritores que durante, sobre todo los primeros años de dictadura, escribieron y tenían que esquivar. Es un libro buenísimo, si no lo has leído es... Bueno, me lo apunto. Pues de Andrés Trapielo, efectivamente. Y ahí es donde yo descubrí a Chávez Nogales. Hoy habla por primera vez de Chávez Nogales y busqué el libro de Chávez Nogales. Pues sí, date cuenta que hubo también eso, una guerra, las trincheras intelectuales. Eso también fue otro partido que se jugó en otro tipo. Y lo que la intelectualidad da también es imagen al exterior. Eso es, la dictadura estaba muy necesitada de tener una imagen exterior potente y culta y que no, más allá de la iglesia y de los militares. Entonces, para ello era muy importante hacer esos fichajes, ¿no? para decir, oye, que no somos solamente gente militares, sino que también hay una España intelectual que nos abraza y nos da su apoyo. Eso lo tenía la izquierda, evidentemente, en cambio la derecha pues estaba muy huérfana de esos intelectuales, a lo cual puedes vender al exterior, ¿no? Como idearios, ¿no? Que eso yo creo que toda dictadura muchas veces busca eso, una imagen intelectual más allá de su justificación intelectual. Una justificación intelectual, exacto. Una justificación intelectual que no sea
simplemente lo que es la represión o la falta de ideas, ¿no? De decir, oye, aquí también tenemos intelectuales y a estos son nuestros y no, los demás no los matamos, pero esta gente Hoy en día no. no lo necesitaría, con tener influencers le valdría. De hecho, me ha quitado, o sea, me ha leído Hoy el con tener los pensamiento. influencers le valdría, no necesitaría. Exactamente, es tan carente el pensamiento del siglo XXI que no necesitan ni una intelectualidad que dé peso a sus valores. Una de las cosas que también tienen los intelectuales es que dan peso moral a unas ideas. Pero fíjate que eso es algo muy del siglo XXI y no de incluso a finales del siglo XX, sin comparar la derecha española a la derecha, como has dicho bien antes, a la derecha de antes de la guerra. No podemos caer en eso. La derecha española, porque... Perdón, te voy a hacer una puntuación. Es que sigamos aquí diciéndonos ¡facha! ¡Rojo! Claro, efectivamente. Pero incluso ese complejo de falta de intelectuales entre la derecha ha acompañado a la derecha hasta final del siglo XX porque al final muere Franco, la intelectualidad se pone del lado de la izquierda completamente y yo recuerdo cuando entra a andar en el PP llamándose centro y no derecha, entonces les daba vergüenza decir que eran derechas, se sacó no, nosotros no somos derechas, somos centro, pero... El viaje hacia el centro. Claro, pero bueno, que ese PP de Aznar, muy acertadamente pienso, se acercó mucho, buscó mucho el apoyo, cosa que en los años 80 con la Alianza Popular no ve, el apoyo de la cultura, acercándose mucho a Cela, a Umbral, a Sánchez Dragó, por ejemplo. Te digo nombres así más famosillos que él, yo creo que salvando las distancias a lo que era la derecha entonces y ahora, siempre ha tenido ese problema a la derecha y aquí en España creo que fue el PP de Aznar el que intentó paliar esa carencia que tenía y que ahora pienso que no tienen. Ahora hay mucho intelectual de derechas, por llamarlo de alguna manera, o afín a esas ideas, intelectual no radical, intelectual razonable, intelectual que te argumente, intelectual. Y creo que aquí en España, hasta entrado los 90, la derecha todavía estaba carente de ese apoyo cultural. Fíjate lo que digo. Y fue con el PP de Aznar y gracias a toda la corrupción de Felipe González, que claro, ya era imposible apoyar eso, que dicen, nos tenemos que acercar a un partido que limpie esto. Pero hasta el PP de Aznar yo creo que la carencia, todavía la derecha estaba carente de ese apoyo cultural, de ese apoyo intelectual. Sí, es una idea personal mía. Un concepto, un concepto que tengo yo de haberlo vivido, y de haberlo visto. Entonces yo creo que hasta mediados de los 90 la derecha no tiene un verdadero apoyo cultural. Que después pierde con el no a la guerra. Yo quería volver... volviendo a... Tanta discusión política tenemos todos los días. No, solo dice que es una edición preciosa. Y me parece que es un acierto enorme el tono del fondo. Sí, enorme. Creo que si esto fuera blanco... pero hubiera perdido muchísimo. Sí, el tono sepia ese... creo que es un acierto, no sé si es tuyo del editor. No, el editor, Daniel. Daniel fue la mente pensante. Realmente, porque es un cómic en blanco y negro técnicamente, pero el que no sea blanco le da una cosa... Le da un clima... calidez. Una calidez y un clima... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Él lo vio claro desde el primer momento y además los edificios ganan, o sea, es que si tú vas a Salamanca, los edificios tienen ese color. Entonces te da, y como tú dices, esa calidez de ese de color dorado, ¿no? Que le da un tono envejecido también. Exacto. Parece una cosa de tiempo, del paso del tiempo. Y una de las cosas que estuvimos hablando fue que yo por eso también quería a Carlos, fue porque su dibujo es muy... la historia es muy onírica. Tiene un matiz onírico, ¿no? No es la realidad, no es real. Es decir, lo que transcurre no transcurre en la realidad, es un momento onírico. Y ese dibujo, así como muy poco real, ¿no?
muy alejado del realismo, le da también ese toque a la historia. Pero lo que tú dices, sí, creo que sí, que ahí Daniel tuvo una certeza. Aquí, por ejemplo, es lo que te decía en la página, en la que lo destituyen, lo admiten y lo vuelven a destituir en cuestión de 3 días, 4 días, en cuestión de momentos. Ya no rector, vuelve a ser rector. Lo ya no destituyó rector. la República, Lo volvió a destituir, lo destituyó Franco y después Franco lo destituyó otra vez. Es decir, Sí. que fue algo muy bien. Yo, por ejemplo, una de las cuestiones que me preguntan mucho es, ¿y te has basado mucho en la película de Mientras dure la guerra? Digo, me he intentado aislar de ella, porque es una interpretación y quería ir... la vi después. La vi después, digo, pero primero quiero tener mi propia, para no estar influido por ninguna imagen, ninguna percepción o ninguna interpretación de Unamuno. ¿No te da la impresión, yo cuando vi la película, yo la vi en su día, que esa película creo que es un error del director, de Amenábar, que parece que en esa película hay la impresión que Unamuno se da cuenta de la barbarie no por lo que ocurra a los demás, sino por lo que le ocurre a sus amigos cercanos. O sea, mientras no le ocurra a nadie cercano, como que Unamuno lo sigue justificando y solo se da cuenta cuando le ocurre a alguien cercano. Por lo menos yo esa impresión es la impresión que me da la película. Respecto a ¿cuándo a la película. Sí, yo creo que, bueno, evidentemente la sacudida que fue para él, la pérdida de su amigo, el padre Dante, fue un shock. Pero yo creo que él se da cuenta cuando percibe que esta gente no vienen a instalar la República. Cuando él conoce a Franco y, espérate, esta gente viene a quedarse. Entonces, cuando se da cuenta de que, espérate, que estoy totalmente equivocado a lo que venía esta gente. Bueno, pues... Muchas gracias. Por favor. Gracias a vosotros. Y ya digo que... No te voy a decir, espero que te guste, tío. Tú te lo has leído. Yo me lo he leído ya.